Estos son los que vivieron en nuestra carne, con su sangre fecundaron la iglesia, bebieron del cáliz del Señor y fueron hechos amigos suyos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa. Hoy, lunes 29 de junio, compartimos la Santa Eucaristía con cada uno de ustedes. Les invito en este día, amados hermanos, a colocar en los comentarios nuestras intenciones, nuestras necesidades. ¿Qué quiere ofrecerle a Papá Dios en esta Santa Misa? ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál es tu necesidad? En la parte de abajo dice comentarios. Coloca en los comentarios y de ahí leeremos algunos de los comentarios. En este día vamos a orar por Antonio para que Dios los tenga en sus santas manos. Oramos a Dios por María Fermina López, José Honorario Ávila, Cándida López, Alcadia López, Julio Pérez, Santina Gon. Oramos también a Dios por la salud de Verónica Miriam Anselmo Monroy. Oramos a Dios por la familia de Margarita Morales, por todas las personas que viven en México, por la familia Soto Zúñiga y Soto Luna, para que al acabar la pandemia los sacerdotes tiendan su mano para la confesión, por la pronta recuperación de Johnny, por la conversión de Winter Muñoz, por la familia de María Amaya de Contreras, en acción de gracias a Dios por la recuperación de Melissa y Maricruz Hernández Magdaleno, por la salud de Nancy León Prieto, quien padece de cáncer. Oramos por Lupita Guerrero y Oliva Betancourt, para que Dios la bendiga, por la salud de Amelia Cárdenas. Oramos a Dios Todopoderoso por cada una de nuestras intenciones, por cada una de nuestras necesidades. Hoy la Iglesia recuerda la solemnidad de San Pedro y de San Pablo, apóstoles de Jesucristo. En este día, en la Santa Misa, le hablaré de San Pedro y en el Evangelio les hablaré de San Pablo, para que ustedes y yo podamos conocer estos grandes predicadores, mártires de la Iglesia. Oramos por cada una de las personas que sufren al predicar, por cada uno de ustedes, por su papá, por su mamá, por sus hijos. Coloca en los comentarios tu intención particular. Amados hermanos, en este día vamos a iniciar la semana reconciliándonos con Dios. Vamos a pedirle perdón al Señor de nuestros pecados. Vamos a pedirle al Señor perdón de nuestras faltas. Vamos a pedirle al Señor perdón de nuestras culpas. Y decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, tú que nos llenas de una venerable y santa alegría en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Les invito, amados hermanos, a escuchar con mucha atención la palabra de Dios en este día.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor, y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte las sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primer y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle, y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: «Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos: «El Señor me libró de todos mis temores». El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Todos. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Todos. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Todos. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Todos. El Señor me libró de todos mis temores. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta. He perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí,
sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Y luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús les dijo entonces: dichoso eres tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, amados hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente para la escucha de la palabra. Te invito que ahí donde estás, cierra tus ojos un instante y diga después de mí esta hermosa oración. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa. Hoy, lunes 29 de junio, compartimos la palabra de Dios, compartimos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero que conozcamos un poquito en esta solemnidad de San Pedro y de San Pablo. Vamos a conocer hoy en la Santa Misa a San Pablo. Te invito a que busque la Biblia. Anelita, préstame la Biblia, haga el favor. Vamos con la palabra de Dios, vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras y vamos a ver un poquito la vida de San Pablo. En el Evangelio del día vamos a conocer la vida de San Pedro. Entonces, ahorita vamos a estudiar un poquito a San Pablo, de manera de que ustedes y yo sepamos quién era San Pablo, de manera de que ustedes y yo no olvidemos quién era San Pablo y podamos tener un conocimiento de San Pablo. San Pablo vamos a presentarlo en la Santa Misa y después de la misa usted va a ir a conocer a San Pedro. En el Evangelio del día
les voy a hablar de San Pedro. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo capítulo 16, desde el versículo 13. Jesús llega a la región de Cesarea de Filipo y nadie sabía quién era, nadie podía dar algo acertado. Y cuando le dice a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Dijo Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. No te lo reveló esto, ni la carne ni la sangre. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso lo vamos a ver en el Evangelio del día. Después de la misa, busca Evangelio del día para que conozcas la vida, conozcas parte de la historia que nos relata en las Sagradas Escrituras de San Pedro. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios de San Pablo. Fíjense, vamos a estudiar un poquito antes de leer la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, la segunda carta. Vamos a leer un poquito Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, nos va a narrar desde el versículo 3 qué hacía Pablo, a qué se dedicaba antes de seguir a Cristo. ¿Cuál era su ocupación? Y vamos a ver que inclusive se llamaba Saulo de Tarso. ¿Y qué hacía? Saulo perseguía a los cristianos. Saulo no era creyente. Nada. Saulo no creía en Cristo. Por eso yo me río mucho de aquellas personas que dicen, yo soy ateo. Sin duda alguna le está pasando como Saulo. Saulo no creía en Cristo. Yo no creo en ningún Cristo. Yo no creo en ningún Señor. Saulo le pasaba lo mismo. Así que si usted tiene en la casa algún familiar que diga ser ateo, no creer en Dios, no creer en Cristo, no se preocupe. Mire la historia de Saulo. Estudie la palabra de Dios, estas citas que le voy a dar, y busque la palabra de Dios toda la vida de San Pablo. De hecho, los Apóstoles capítulo 8 en adelante, las cartas que escribió San Pablo, después de decir, yo no creo en Cristo. Oigan. Y si tiene algún parecido con nuestra vida, sepa que Dios nos llama, sepa que Dios te invita. Y si tú estás escuchando esta Santa Misa, hoy día de solemnidad de San Pedro y de San Pablo, Dios te invita. Y si usted no tiene nada parecido con Pablo, vamos a ver si tenemos algún parecido con Pedro, que fue capaz de negar al Señor. Que fue capaz, le dijeron, ¿y tú eres uno de ellos? Dijo, no, yo no lo conozco. 3 veces lo negó y el gallo cantó. Y ahí se dio cuenta Pedro de lo que había hecho. Oigan, historia de San Pablo, según la palabra de Dios. Hechos capítulo 8, versículo 3. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Oído al tambor. Saulo, por su parte, trataba de destruir la iglesia. ¿Qué hacía Saulo? Quería acabar con la iglesia. Quería destruir la iglesia de Cristo. La iglesia que le había encomendado a Pedro. La iglesia que le había dejado en Pedro en el Evangelio de Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa iglesia la quería destruir Pablo. ¿Y cuántas personas hoy día quieren destruir la iglesia como Pablo? Muchas. ¿Cuántas personas cree que actúan bien al meterse con la iglesia? Muchas. Les colocaba el ejemplo hace unos días. Aquellos hermanos que llegaron y se fueron ante la imagen de Juan Junípero Serra en defensa de las personas en defensa de las personas más vulnerables, en contra del racismo, fueron a acabar la imagen de Juan Junípero Serra. Ay, no conocieron quién era Juan Junípero Serra, un defensor de los negros, un defensor de la clase obrera, una persona que estaba en contra del racismo. Y vienen a destruir. No conocen la historia de la iglesia. La persona que no conoce la iglesia quiere destruirla. ¿Qué es lo que está pasando con los protestantes? Lo mismo. Quieren destruir la iglesia. Nosotros no queremos destruir la iglesia. Yo le voy a mostrar que sí. Mire lo que hacía Pablo. Nosotros no queremos acabar la iglesia. Claro que sí. La quieren destruir. Y usted sabe cómo Pablo mostraba al mundo su forma de destruir la iglesia. Oigan, Hechos. Estamos leyendo 8:3.
Hechos 8, capítulo 8, versículo 3. Por su parte, Pablo trataba de destruir la iglesia. ¿De qué manera? Oiga, entraba casa por casa, hacía salir a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Entraba casa por casa, hacía salir a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. ¿Cómo quería Pablo destruir la iglesia? Saulo, metiéndose a las casas, agarrando a las personas y llevándose las presas. Es la misma actitud que hacen los protestantes. Llega a tu casa el evangélico, se mete a su casa a darle curso de Biblias y después se los lleva preso. Preso significa de lo que dice el falso pastor. No se confiese, no comulgue, no rece el rosario, no tenga imágenes, no bautice a los niños. Oye, es una manera de mantener preso a las personas, con la ignorancia, con el desconocimiento. ¿Por qué pasaba eso con Saulo? Porque no conocía a Cristo. Le hablaban de Cristo, le explicaban de Cristo y decía, no. Los protestantes pueden decir, yo amo a Cristo, puedo conocer a Cristo. La semana pasada, ¿recuerdan? Creo que era viernes, sábado. No todo el que me diga, Señor, Mateo 7:21, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumpla la voluntad de mi Padre. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. Yo le diré, no los conozco. Pablo conocía de la doctrina nueva, sí. Pablo conocía de Cristo, Saulo conocía de Cristo, había escuchado hablar de él, sí. ¿Lo seguía? No. Entonces es donde nosotros podemos reflexionar y ver qué tipo de Saulo somos. Somos personas que perseguimos a Cristo cada vez que nos oponemos a las cosas de Dios. Cuando tu esposa te dice, vamos a orar, y usted dice, no. Vamos a leer la Biblia, usted le dice, no. Vamos a la misa, usted le dice, no. Vamos a hacer el rosario, no. Quite ya ese cura, ya me cansa, ya me molesta, está muy cansón, no me gusta oírlo. Es la forma de perseguir a Cristo. Quieren meterse en la casa y destruir todos los signos cristianos. Esos son los Saulos de hoy día. Las personas que digan nada con Dios. Y mientras que yo iba aquí que se escuche música, que se escuche programas, series, pero nada que tenga que ver con Dios. Los gobiernos quieren destruir a Cristo. ¿No ha visto que hasta en las escuelas han prohibido la educación religiosa? ¿Le prohíben a los niños tener un conocimiento de la fe cristiana? ¿Aquí en Venezuela? Sí. ¿Que vaya a tener religión el niño como pénsul de estudio? No. Les prohíben. Saulos que quieren destruir la iglesia de Cristo. Mientras que en las cárceles llevan a la Biblia, llevan la palabra de Dios. Los niños que de pequeños no le enseñan de Dios, cuando ya grandes los meten en la cárcel por no saber de Dios, le llevan la Biblia, ya es tarde, pero se la llevan. Saulo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 3 y siguiente. Pase la hojita y léalo conmigo. Estamos conociendo la historia de Saulo, que no era creyente. Oigan, mientras iba de camino ya cerca de Damasco, había pedido cartas para acabar con los cristianos. Lo envolvió de repente una luz que venía del cielo, cayó al suelo y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 3 dice que Saulo quería destruir la iglesia, la perseguía. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 4 dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo perseguía a Cristo, ¿sí o no? No. Saulo perseguía a la iglesia. Pero esa iglesia que era perseguida tiene un guardián que no duerme. Tiene un protector. Tiene a un centinela. Tiene a alguien que la cuida. Por eso el salmista llegó a decir, Salmo 33, confía en el Señor y saltarás de gusto.
Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Tiene alguien que está pendiente. Y cuando vio que Saulo quería destruir la iglesia y la perseguía, le dijo, un momentico. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Qué pasó con Saulo? Se encontró con Jesucristo. ¿Qué recuerda hoy la iglesia? Hoy recuerda que Saulo, de ser perseguidor, se convirtió en perseguido. De ser perseguidor de la iglesia, se convirtió en apóstol, heraldo del evangelio, predicador de la palabra de Dios. Y por eso no tenga miedo porque hayan personas que persigan a la iglesia, que hablen mal, que critiquen. Miren, en el canal, ahorita que estamos haciendo los en vivo a las 8 de la noche, hora venezolana, cuando empezamos a predicar, llegan los hermanitos evangeliquitos. Es más, ya los esperamos. Y cuando llegan, empiezan a insultar, empiezan a pelear y a decir, a perseguirnos. La iglesia, para saber que es la iglesia de Cristo, debe ser perseguida. Fíjense esta situación de pandemia. ¿Cuántos problemas no ha causado? La fe de nosotros no está. La única fuente que tenemos es la Eucaristía y muchos de ustedes no quieren ver la misa, no quieren escucharla, no quieren compartirla. Estamos siendo perseguidos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Por qué eres perseguidor como Saulo? Saulo le respondió, ¿quién eres tú, Señor? Él le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo tuvo un encuentro con el Señor. Saulo tuvo un encuentro con Jesucristo. Por eso San Pablo llegó a decir en Primera de Corintios, vamos a buscarlo en la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 8, que él era considerado como un aborto, porque él era un perseguidor. Saulo, antes de ser predicador de la palabra de Dios, antes de ser cristiano, perseguía a la iglesia. Así como muchos de ustedes, así como muchos que ustedes conocen, así como muchos en nuestra familia persiguen la iglesia de Cristo. Miren cómo San Pablo llegó a decir en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8. Oigan, y se me apareció también a mí, Hechos capítulo 9. Cristo se le aparece a Saulo. Se me apareció también a mí, iba a decir, el aborto, el último de todos. Una persona que persiga a la iglesia, dice San Pablo, es como un aborto. Una persona que todavía no ha sido formada, una persona que todavía no ha crecido, una persona que todavía no ha recibido toda la formación cristiana, por eso la persigue. Entonces, cuando usted ve a una persona criticando, hablando, persiguiendo a la iglesia, diga, este es un aborto. Es decir, una persona que no llegó a cumplir los requisitos para tener vida espiritual. Una persona que no estudió, una persona que no se formó, una persona que nunca oró, eso es un aborto. Toda persona que persiga a la iglesia es considerada aborto. Escuchen. Porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol. Paren la oreja. Versículo 9. Pues perseguí a la iglesia de Dios. Pues perseguí a la iglesia de Dios. Toda persona que persiga, toda persona que esté detrás con calumnia, con gritos, con insultos, con persecuciones, con murmuraciones, con difamaciones detrás de la iglesia de Cristo, persiguiéndola, queriéndole hacer daño, destruyendo las imágenes, destruyendo los templos, diga, ese es un aborto. Porque no se formó, porque no se preparó. La ignorancia es atrevida. Es una persona ignorante, desconoce las cosas de Dios. Dice San Pablo, yo era uno de esos. Yo era uno de esos. Y fíjese, la lectura segunda de hoy, que nos presenta la liturgia, que está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 6 al 8, del 17 al 18. Segunda de Timoteo,
capítulo 4, versículo 8, escuchen lo que dice San Pablo. Queridos hermanos, ha llegado para mí la hora del sacrificio. Antes perseguida, ahora va a ser perseguido. Y se acerca el momento de mi partida. Pare la oreja, escuche. He luchado bien mi combate. Oigan, he luchado bien mi combate. He corrido hasta la meta. He perseverado en la fe. Ese es el Pablo que hoy recordamos, el que la iglesia nombró San Pablo. Una persona que luchó su combate, que perseveró en la fe, que corrió hasta la meta, que no se cansó a pesar de las dificultades y de los problemas. A ese Pablo debemos llegar nosotros. ¿Quieres saber la vida de Pedro? ¿Quién fue Pedro y cómo Pedro llegó a la meta? Busca en YouTube Evangelio del Día, Padre Marcus Galvis, y hoy les hablaré en el Evangelio del Día acerca de la vida de Pedro. He luchado bien mi combate. He corrido hasta la meta y he perseverado en la fe. A eso nos invita San Pablo. Oigan, ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. A todos nosotros Dios nos dará un premio. Sí, una corona merecida por haber perseverado en el combate. Ahora entienden por qué a pesar de la pandemia, por qué a pesar de que el templo se ha cerrado, yo sigo predicando. Porque yo tengo un combate, porque yo tengo una confianza puesta en Dios y tengo una fe que me enseña que debo predicar, dice San Pablo, a tiempo y a destiempo, en todo momento, en medio de necesidades, de persecuciones, de conflictos, de problemas, con hambre, con necesidades. San Pablo nos explica cómo predicó el Evangelio. Lo hizo bien. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de la salvación y lo oyeran todos los paganos. Pablo se sintió abandonado. Los sacerdotes hoy están abandonados con la iglesia cerrada. ¿Quién los visita? ¿Quién les invita a comer? ¿Quién se preocupa por ellos? Todos me abandonaron, pero el Señor no me abandonó. El Señor no nos abandona. El Señor siempre nos cuida. ¿Se acuerdan del profeta Elías? El Señor le dijo, va y se mete en la cueva y los cuervos te llevarán pan y carne. Y así fue. Tomaba agua del manantial y Dios nunca lo abandonó. Pablo se sintió abandonado por todos. Esa es la vida del predicador. Abandonado por todos, pero nunca abandonado por Dios. Y fui librado de las fauces del león. Lo metieron preso, lo apedrearon, le dieron azotes, lo golpearon, lo maltrataron, lo agarraron en la cárcel, Pablo y Silas en la cárcel, y el Señor le abrió las puertas. Oye, el Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo al reino celestial. Miren, el que perseguía, el que no creía, llegó a tener una fe tan firme que dijo, espero la corona. El Señor me librará y me llevará a su presencia. Que hoy aprendamos a tener los guáramos, que aprendamos a tener el valor, que aprendamos a tener el ímpetu de San Pablo para predicar. Sin miedo, con valentía. Y por eso les digo, si usted no sabe predicar, si usted no sabe lavar, présteme la batea, que con mucho cariño yo lo hago. ¿Qué hago yo como sacerdote ahorita que la iglesia está cerrada? La iglesia de Santa Rosa permanece abierta. Y el que quiere ir a hacer una oración, va. ¿Qué no puedo hacer yo? La Santa Misa en público. Pero el que quiere ir a hacer oración, la hace. Y como tan poquitos van, no hay problema de contagio. Y como al Santísimo lo visitan tampoco, no hay problema de contagio. Pero ¿qué hago yo? En la mañana le digo a Jonathan, coloque el Evangelio del día. Todos los días a las 7 de la mañana debe colocarlo. Colóqueme la Santa Misa y coloque el Santo Rosario. Y a las 3 de la tarde el Rosario de la Divina Misericordia.
Y todo el día la gente de Santa Rosa, el pueblo donde sirvo como sacerdote, está escuchando la palabra de Dios. Porque allá no es como en su país, que hay internet, que usted puede decir, voy a buscar aquí en mi celular por YouTube, Padre Marcos Galvis, Evangelio del Día. No, allá en Santa Rosa poco internet hay. Jonathan lo descarga y viene y lo coloca para que todo el pueblo escuche la misa, para que todo el pueblo escuche la palabra de Dios. Eso significa luchar en el combate, ser una persona de Dios, entregar la vida, aunque lo abandonen. Eso significa compartir la palabra de Dios. Eso es lo que ustedes y yo debemos hacer. Que hoy aprendamos de San Pablo, que debemos predicar a tiempo y a destiempo. Y si usted no sabe hacerlo, présteme la batea y yo con mucho cariño la hago, yo con mucho cariño predico. Comparte la palabra de Dios. Este video, vamos, a los que son nuevos, suscríbanse. Vamos a darle un dedito para arriba y ahí dice compartir la palabra de Dios. Compártala, conviértete en evangelizador. Usted al darle clic, al compartir aquí abajo, donde dice compartir, ahí le aparecen las opciones por Facebook, por Instagram, por WhatsApp. Usted la comparte y las personas la escuchan. ¿Qué le cuesta compartirla? ¿Qué es más difícil? ¿Compartir la palabra de Dios o pararse aquí y predicar? Pues las dos son difíciles. Entonces, por lo menos haga la que a usted le toca, que es compartir, hágala fácil. Que la palabra de Dios habite en tu corazón. Amén. No se lo olvide. ¿Quieres saber de la vida de Pedro y conocer la vida de Pedro? Busca en YouTube, después de la misa, Evangelio del Día, Padre Marcos Galvis, que hoy en el Evangelio del Día les hablaré de la vida de San Pedro. Vamos en este día, queridos hermanos, vamos todos juntos, vamos a profesar en Dios nuestra fe. Vamos a decir todos el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen y padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Amados hermanos, en esta solemnidad de San Pedro y de San Pablo, vamos a elevar nuestras oraciones a Dios. Pidámosle a Él por cada una de nuestras necesidades. El que quiera colocar su intención en los comentarios, escriba su intención con su celular, con su tablet, desde su computadora. Escriba en los comentarios su intención particular. Pidámosle a Dios en este día por la Iglesia Universal, de manera especial por el Papa, que representa a San Pedro, por los obispos, representado en los apóstoles como San Pablo, por nosotros los sacerdotes, para que tengamos valentía, para que con entusiasmo prediquemos la palabra de Dios, para que llevemos el mensaje a pesar de las dificultades y problemas. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Quiero orar en este día por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones, por la paz en tu familia. Cuántas guerras, divisiones, conflictos, peleas innecesarias se forman en las familias, cuántos odios, rencores. Para que el Espíritu de Dios descienda sobre ustedes y nos traiga la paz, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos a Dios por los gobernantes, por los que dirigen los destinos de los pueblos, para que tengan fe, para que acepten a Cristo en su corazón y no lo aparten de las estructuras, de sus formas de gobierno, para que permitan la fe católica en las escuelas, en las instituciones, universidades. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Amados hermanos, San Pablo en su vida realizó muchos viajes predicando la palabra de Dios. San Pablo, el medio de transporte que tenía era el barco a través de cartas. Pidamos a Dios Todopoderoso por todos los sacerdotes que trabajan en las redes sociales,
Si conoces a algún sacerdote y quieres colocar su nombre, colócalo en los comentarios. Por todos los sacerdotes que trabajan predicando la palabra de Dios a través de YouTube, de Facebook, de Instagram. Pidámosle a Dios para que le dé la fuerza de seguir anunciando con valentía, ejemplo de San Pablo, su palabra. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros que en momentos hemos sido perseguidores de la iglesia, que en momentos nos hemos opuesto al plan de Dios, para que Dios haga en nosotros su obra como la hizo en San Pablo y seamos predicadores asiduos de su palabra. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, nuestras oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es el momento de presentar nuestras ofrendas a Dios. En este día quiero que vamos a colocar ante el altar de Dios de manera especial a todos los sacerdotes. Miren, yo les decía, San Pablo predicaba y evangelizaba a través de cartas. Y el pobre San Pablo le tocaba pasar días y noches en barcos. Días y noches llevando la palabra de Dios. Y escribía los pergaminos. Y nosotros hoy día lo hacemos de una manera diferente a través de las redes sociales. ¿Qué necesitamos? Tiempo para hacer la grabación, tiempo para encontrarnos con Dios en la oración y tiempo para predicar. Quiero que coloquemos en este altar a todos los sacerdotes que trabajan en las redes sociales. A ver, ¿cómo se llama ese sacerdote que usted escucha? ¿Cómo se llama ese sacerdote que te ha ayudado en el crecimiento espiritual? ¿Cómo se llame? Vamos a colocarlo, vamos a colocarlo en las redes sociales, vamos a etiquetarlo. Colocamos a todos los padres de manera especial, aquellos sacerdotes que tienen condiciones difíciles, pero a pesar de eso están predicando por radio, por televisión, por las redes sociales. Vamos a colocarlos en este altar para que a ejemplo de Pablo sigan adelante, para que a ejemplo de Pablo sigan predicando. En los comentarios coloca el nombre de ese sacerdote al que usted escucha, de ese sacerdote al que usted sigue, de ese sacerdote etiquétalo, @Padre Luis Toro, @Padre José Gregorio, @Padre Cristóbal, @Padre San, @Padre Sergio, @Padre Arturo Cornejo, cualquier sacerdote, Padre Jimmy, cualquier sacerdote que usted está siguiendo, Padre Maro, Padre José Romero, seminarista Jesús Pérez, colócanlo en las redes sociales. Escriban en los comentarios, vamos a presentarlo a Dios como ofrenda. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosas. Y ahora te lo presentamos, Él será para nosotros pan de vida, decimos todos. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosas. Y ahora te lo presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea nuestro sacrificio, que sea agradable ante tu presencia, Señor Dios nuestro. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Haz, Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo el maestro que la anunció con claridad. Pedro fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Pablo la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la unidad familiar de Cristo y coronados por el mismo martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, Señor, con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando llenos de alegría. Todos, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos. Recordamos a nuestros familiares, amigos, conocidos, que han ido a la presencia de Dios, a los que colocan en los comentarios, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos todos juntos, con fe y esperanza, la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, compartan un abrazo de paz. Desde aquí, desde Venezuela, les envío mi abrazo, mi cariño. Los quiero mucho. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos. No permitas, Señor, que me separe de ti. Hermanos, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Queridos hermanos, es el momento de orar, el momento de hablar con Dios. Por eso te invito ahí donde estás. Vamos a elevar una oración a Dios. Durante estos días he querido enseñarles una oración, que la aprendamos para que cuando tengamos la oportunidad de recibir a Jesucristo en su cuerpo, en su sangre, en su alma, en su divinidad, podamos todos juntos orar a Dios, suplicarle al Señor. Por eso ahí donde estás te invito a que aprendas conmigo esta oración, que aprendas conmigo esta oración a Dios, a Jesucristo sacramentado. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe
por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Renovados por este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu iglesia, que perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles tengamos un solo corazón y un mismo espíritu, fortalecidos por tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre del Cielo, a la Virgen María, le decimos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos irnos en paz. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal, Dios mediante.